Que a sus órdenes. Buenas noches. Muy bien, ahora discutiremos aquí nuestra realidad, porque durante la campaña justamente Gana Perú estableció un primer documento en el cual hablaba de algún tipo de elaboración de una ley de comunicaciones audiovisuales que establezca un reparto equitativo plural de los medios entre distintas formas de propiedad. Y ayer Ollanta Humala vuelve a poner el tema en el tapete al decir que la libertad de expresión debe ser un concepto democrático. Fabiola Morales, Carlos Tapia, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias también. Yo quisiera empezar con el perdón de la dama por Carlos Tapia. Y le pido permiso a Fabiola Morales porque lo que está en cuestión es justamente el concepto de Gana Perú. Entonces, sin faltar a los manuales de Carreño, le pido me perdone. Carlos Tapia, hay un riesgo de que al igual que Ecuador, como hemos escuchado, existe en el Perú un consejo de regulación, algún tipo de mecanismo que también intente controlar, como lo dijeron en su plan inicial, los contenidos violentos, etcétera? No hay ningún riesgo, ya lo ha señalado el presidente Ollanta. Lo que estamos viendo en el Perú es que hay riesgo que los periodistas que quieren ser independientes son despedidos por las empresas, por los dueños de las empresas. Y creo que eso es también una falta de libertad de expresión. Mi solidaridad con Rosa María Palacios, con la amiga productora de este canal antes. Creo que los dueños de los medios de comunicación deben de entender que ellos pueden tener una posición política, pero que los periodistas tienen el derecho de informar en base a la ética, en base a la necesidad de que esa información sea lo más veraz posible. Y creo que Rosa María Palacios cumplía ese objetivo. Podíamos estar discrepando con ella, pero no es correcto que los dueños de los medios de comunicación digan, como tú no dices lo que yo quiero, te vas de la empresa, ¿no? Porque entonces esa no es una libertad de expresión, ¿no? Eso es lo que yo creo. Fabiola Morales, quien además de congresista es doctora en comunicaciones y por ende también periodista, como ha cumplido en sus tareas en Piura. ¿Es verdad, siente confianza de lo que dice Carlos Tapia, de que Ollanta Humala efectivamente no va a intervenir en el tema de las comunicaciones, entendidas además como una alteración de la libertad de expresión? Bueno, yo creo que el presidente electo Ollanta Humala tiene un plan de gobierno que en todo caso tendrá que explicar, ¿verdad? Nosotros en principio confiamos en que ha sido elegido un presidente con formas democráticas y por tanto va a respetar la democracia. La libertad de prensa y la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia. Sin libertad de prensa y libertad de expresión no existe la democracia. ¿Y cómo se debe entender la libertad de prensa y la libertad de expresión? Como ese bien que es el bien de la información, al fin y al cabo el bien del conocimiento, que tiene que ser trasladado al público. Por tanto, aquí el protagonista no es el Estado. Acá el protagonista no son propiamente las empresas. Acá los protagonistas no son propiamente los comunicadores. El protagonista o el gran protagonista es el público y la sociedad. El derecho de la información o el derecho a la información se basa en el derecho del ciudadano a saber, a conocer, lógicamente con veracidad, con verdad, para a partir de ahí tomar unas decisiones. O en todo caso es también el derecho del ciudadano a verificar su propia opinión con otras opiniones para también a partir de ahí tomar sus propias decisiones en una democracia. Ahora, lo más importante, Enrique, de todo esto es el tema de la pluralidad. Es decir, en una sociedad democrática tiene que existir la pluralidad de medios de comunicación. ¿Por qué? Porque somos plurales, tenemos puntos de vista distintos. Es decir, tenemos formas diferentes de solucionar nuestros problemas en democracia y de ver el mundo en democracia. Si eso no se refleja en la prensa, ahí sí estaríamos, digamos, en una especie prácticamente de dictadura o camino hacia la dictadura. Entonces, lo bueno es que existan varios canales, varios diarios, varias radios o lo que fuera, que piensen distinto. Y cada uno de estos medios de comunicación tienen derecho
a tener su propia línea editorial. Muy bien. Carlos Tapia, ¿a qué se refiere este concepto de se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia? Enfático, ¿no es cierto? Se asegurará. Y además, ¿qué significa o qué significado tiene el que Ollanta Humala haya vuelto a repetir este mismo concepto al decir que la libertad de expresión debe ser un concepto de democracia, una expresión de la democracia, en Ecuador, en medio de una situación como la que nos ha dicho César Ricaurte que se está viviendo, es decir, de intento de control de parte del gobierno de los medios de comunicación? ¿Cómo se asegurará el gobierno de que los medios estén al servicio de la democracia? Primero, la realidad del Ecuador es una y la realidad del Perú es otra, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Augusto Álvarez Rodríguez, que todos los periodistas decentes deben de protestar por lo sucedido con Rosa María Palacios. Creo que eso es un grave atentado a la libertad de expresión en el país y eso no viene del Estado, del gobierno, viene de una empresa. Y creo que esa empresa, que es el Grupo El Comercio, que controla Canal N, Canal 4, El Comercio, Gestión, Perú 21, en fin, si tiene ese tipo de actitud, es bien difícil que se pueda construir un sistema de comunicación democrática porque los periodistas no van a poder decir con veracidad lo que ellos piensan, sino lo que la empresa les obliga a decir o si no los votan. Entonces eso ya no es libertad de expresión, eso no es democracia, ¿no? Entonces creemos de que puede tener, como se ha dicho, la empresa una política editorial en buena hora, que lo tenga, pero los periodistas tienen el derecho y obligación de decir la verdad y lo que ellos piensan. Entonces, si eso no ocurre, ¿qué libertad de expresión hay acá en el Perú, pues? No solamente los periodistas que dicen chicheñor al dueño de la empresa, porque si no lo votan, esa es la libertad de expresión. Yo creo que eso no es correcto, eso no corresponde a un régimen democrático, a un régimen contemporáneo, moderno, civilizado. Por eso creo que tú y con todos los periodistas honestos, decentes que hay en el Perú, tenemos que cerrar filas para decir esto no puede seguir pasando, ¿no? Porque si no, caramba, es una guerra de trincheras entre los propietarios de los medios de comunicación contra los periodistas, que se les impide decir su punto de vista, ¿no? Sin embargo, me gustaría saber este concepto de se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia. ¿Qué mecanismo se utiliza? ¿O es simplemente una frase? Es una frase, no te preocupes. Nada más. Claro, lo importante es lo que ha dicho Ollanta, de que se va a respetar irrestrictamente la libertad de expresión y que al contrario, él prefiere tener medios en contra que lo fiscalicen a tener medios ayalleros porque eso oculta las investigaciones, ¿no? Y nosotros no queremos que se oculten las investigaciones, al contrario, de repente a Rosa María Palacios la sacan porque iba a haber algo de investigaciones más profundas sobre los petroaudios, lo que sucede con Ponce Feijó y el presidente Alan García, ¿no? Fabiola Morales, ¿a usted le genera algún tipo de temor este tipo de frases? Esto de se asegurará que los medios estén al servicio de la democracia. ¿Hay maneras de asegurar que los medios estén al servicio de la democracia? ¿O es que simplemente esto debería, o la libertad de expresión no tiene formas de regulación, sino solo la autorregulación? Bueno, el hecho que esta frase pudiera venir de un gobernante, todavía no estamos hablando de un gobernante, ¿verdad? Es un presidente electo. Por eso vamos a ver qué es lo que dice como gobernante o vamos a ver qué es lo que dice ya como gobierno. Entonces, cuando un gobierno o un gobernante dice una frase de estas que de alguna manera puede suponer, ustedes por este camino van mal, tienen que cambiar de camino, definitivamente es una intromisión del Estado en la libertad de prensa y la libertad de información y de expresión, ¿verdad? Entonces, por eso es que hay que tener absolutamente claro que el contenido de los medios, la noticia, la información, la opinión, tiene un dueño, que es el público. ¿Cuál es el problema en el Perú?
El problema es que a lo mejor el público todavía no es consciente de esto, todavía no es consciente y por tanto incluso a lo mejor todavía no se ha organizado. Hay muchos países que sí tienen un consejo, ¿no?, de seguimiento de los medios de comunicación, pero que este consejo está formado por personas que han tenido, digamos, esta iniciativa. Pero eso no es el Consejo de la Prensa Peruana, eso no es todas las instituciones que tienen que ver con justamente la autorregulación. Así es, así es. Entonces, eso es muy distinto con que el Estado, llámese Congreso, llámese Poder Ejecutivo, Instituto, lo que fuera. Claro, llámese Poder Judicial también, ¿verdad? Pues porque a mí no me gustó lo que me dijeron, ¿verdad? Porque no me gustó cómo se comportaron en la campaña, porque no me gusta que me digan que soy alto o que soy bajo o que soy lo que fuera. Entonces resulta que yo intento, ¿verdad?, la mordaza con los medios. Entonces, eso además ya sería absolutamente antiguo. Es decir, yo creo que una de las cosas que nosotros hemos vivido en el Perú y que está cerca del tema de la mordaza, o que fue mordaza, fue la época de Velasco, ¿no?, en la que de alguna manera se malinterpretó la libertad de prensa y la libertad de expresión diciendo, bueno, resulta pues que los dueños de los medios, ¿verdad?, no pueden solamente tener los medios, ni los periodistas tampoco, sino vamos a dársela a los campesinos, a la gente de la industria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, ese tipo de intervenciones es ir en contra de la libertad de prensa, en contra de la libertad de expresión y por tanto en contra de la democracia. Otra cosa es, Enrique, lógicamente la autorregulación y para eso es importante que los periodistas sepamos, que los comunicadores sepamos, es que tenemos una libertad y que esa libertad tiene que ser sopesada con la responsabilidad. Yo siempre recuerdo a Víctor Frank, un judío que vivió la época de la Segunda Guerra Mundial, donde fue de alguna manera torturado y él llega a Estados Unidos y le dice, yo les saludo por esa estatua de la libertad que ustedes tienen en el lado este, pero les hace falta la estatua de la responsabilidad. Pero eso lo tiene que tener el propio comunicador y en función de quién, del público. A nosotros no nos debe importar como comunicadores lo que piensa el poder político, ni el gobierno de turno, ni lógicamente ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro, por supuesto. A mí siempre me termina entrevistando el otro entrevistado. Dime. Yo estoy de acuerdo con todo lo que has planteado a nivel teórico, pero en el caso concreto de nuestro país, ¿quién le ha puesto la mordaza a Rosa María Palacios? Mira, en el caso concreto de nuestro país, y ya que quieres llevarlo a un tema concreto, yo creo que existe lo que es la línea editorial. Pero ¿quién le ha puesto la mordaza a Rosa María Palacios? ¿Qué cosa iba a investigar Rosa María Palacios para que la sacara? Y si es que los periodistas no están de acuerdo con esa línea editorial, yo creo que no hay que esperar que lo saquen. Nosotros mismos tenemos que irnos, ¿verdad? Porque lógicamente uno está cómodo en un medio de comunicación, ¿verdad?, que tiene la misma línea editorial que uno. No, pero la línea editorial es una cosa, la responsabilidad y ética del periodista es otra cosa. La línea editorial, sí, que salga el editorial y que dice, este periódico quiere que salga Keiko Fujimori y no Ollanta, perfecto, está muy bien. Pero los periodistas no pueden decir, entonces todos nos vamos a organizar para hacer campaña contra Ollanta y a favor de Keiko Fujimori, porque eso ya no es libertad de expresión, pues. Eso es lo que te quiero decir, ¿no? ¿Quién le pone la mordaza a Rosa María Palacios y con qué objetivo? Tú me dices, no, es que la línea editorial, no es la línea editorial. Imagínate que el comercio fuera dueño de una empresa aérea, ¿no? Y hay un juicio con la empresa aérea y el diario El Comercio empieza a defender a la empresa aérea, pues, ¿no es cierto? Entonces, ahí no es un problema de línea editorial, ahí hay intereses muy precisos a defender o objetivos a atacar. Cuando Rosa María Palacios sale es porque estaba investigando lo de Ponce Feijó, la responsabilidad de Alan García y de toda la cúpula que está en el gobierno. Entonces, tú te das cuenta que la línea editorial en ese caso linda con otros aspectos de la ética. Muy bien, tenemos un minuto y tiene que contestarlo. Bueno, yo la verdad es que no soy tan atrevida como para decir una serie de afirmaciones que a mí no me constan. O sea, yo tendría que investigar a fondo, saber y ver lo que realmente pasó. Yo no puedo decirte a ti, Enrique, ni a ti tampoco, Carlos, las cosas han sido así, porque a mí no me consta.
No me consta. Si quieren que yo investigue y llegue a fondo, muy bien. Pero desde el punto de vista de lo que deben ser las cosas, es que sí cada medio de comunicación no solamente debe tener, sino que debe manifestar cuál es su línea editorial para que haya un pacto con el público. Y entonces el público va a preferir ver el canal 45 o el canal 48 o el canal 36 según cuál sea su punto de vista. Y los periodistas van a preferir trabajar en el 45 o en el 46 según sea su punto de vista. Muy bien, nos ha ganado el tiempo. Claro, ha quedado clara la posición, no te preocupes. Muy bien, Carlos Tapia, muchísimas gracias por su presencia. Fabiola Morales, muchísimas gracias. Volvemos, amigos, para ver una nota con respecto a la presencia de Sierra Productiva en Pisco. Volvemos.